Como muchos de ustedes saben, desde que inicié el proyecto Gente Inteligente, soy declarado deísta. El deísmo es la filosofía en la cual se entiende o se cree en un Dios o un ente creador a través de la razón. A través del tiempo he dejado lentamente el deísmo y he pasado al agnosticismo. En este video quiero explicar o mostrar los fallos conceptuales, argumentales y lógicos que tiene el deísmo y lo cual me hizo moverme del deísmo al agnosticismo. Así que vamos. El deísmo es una postura que me atrajo muchísimo, me parece muy convincente porque desde esta postura filosófica se invita a razonar, a hacer uso del conocimiento lógico, del conocimiento científico para llegar a conclusiones razonables, racionales, que sean acordes a los resultados científicos para llegar a la conclusión de la existencia de un ente creador o un Dios. Sin embargo, hay varias fallas conceptuales que no me han gustado. Vamos por partes. Número 1. Pasan del creacionismo al naturalismo casi de manera mágica. Me explico. Para el deísmo hay un ente superior que ha creado el universo o que es originador de todo el universo tal y como lo conocemos. Pero inmediatamente pasan a explicar el universo a través de sus leyes físicas, biológicas, químicas, geológicas, etc. Es decir, pasan de una conceptualización como es el creacionismo a otra como es el naturalismo, casi de una manera aleatoria. Segundo punto, la gran mayoría de deístas provienen del cristianismo, lo cual hace que algunas ideas del cristianismo todavía se sostengan con la filosofía deísta o con el deísmo. Una de ellas es, por ejemplo, la existencia de un Dios todopoderoso. Sabemos que el Dios deísta quizá no sea un Dios todopoderoso, pero sí un ser lo suficientemente poderoso para crear un universo. Puede que se zafen de la característica de todopoderoso, sin embargo le dejan una atribución de poder gigantesca para lograr crear un universo completo. Así que logramos encontrar un contexto que es cristiano teísta. Otra de las formas para darse cuenta de esto es que siempre se habla de un ente creador. Es muy raro que se hable de múltiples entes creadores o de múltiples dioses dentro del deísmo, que eso provendría de otra religión como por ejemplo el hinduismo o como por ejemplo los dioses griegos. La gente perteneciente a estas dos religiones cree en muchísimos dioses y si se surgiera un deísmo a partir de estas religiones, muy seguramente se hablaría de entes creadores. Pero en el deísmo siempre se habla de uno solo. Otras religiones, por ejemplo, hablan del Dao, el Dao que es algo que está implícito dentro del propio universo. Sin embargo, es algo que el deísmo no trata ni aborda, precisamente porque es una filosofía que proviene de un cristianismo y un teísmo y se hace muy notorio en estas partes. Punto 3. La gran mayoría de deístas afirman que hacen uso de la lógica, de la evidencia o la razón para llegar a las diferentes conclusiones, incluida la existencia de un ente creador. Pero no existe lógica, evidencia o razón para la naturaleza u origen de ese ente creador. Cuando se razona sobre la naturaleza de este ente creador, dónde vive, dónde vivió, por qué existió, los deístas no llegan a una sola conclusión. Comienzan a divagar entre un montón de conclusiones o supuestos que pudieran ser verdad para ellos, o no. Y cuando se les pregunta sobre el origen de este ente creador, pasa algo similar. Hay personas que incluso establecen o ponen el ejemplo de un mega universo en el cual nuestro universo, es simplemente un experimento de un científico perteneciente a ese universo. Esa podría ser un ejemplo de un dios o un ente creador deísta. Sin embargo, cuando se les pregunta sobre el origen de ese científico o de ese otro universo o la naturaleza de ese dios, de dónde provino, por qué provino, cómo vive, dónde vive, qué hace, qué no hace, cuáles son sus capacidades o limitaciones, existe o dejó de existir, todos quedan absolutamente nulos en todas estas respuestas o simplemente comienzan a dar diferentes respuestas que tienen cero evidencia, que tienen cero experimentación, que se salen de cualquier tipo de lógica racional, matemática, científica.
Entonces pienso que hay una contradicción en las bases del deísmo como tal y en darle explicación exacto al origen o a la naturaleza de ese ente creador. La primera pregunta que yo haría es cuáles son las limitaciones de sus poderes, cómo surgieron esos poderes, qué son exactamente esos poderes y cómo esos poderes, qué tipo de poderes son para lograr construir universos o para lograr construir todo lo que existe o darle origen a lo que los deístas afirman y están seguros que dio origen. Todas estas preguntas claves que no logré responder en ningún momento y que por supuesto el deísmo o los deístas dentro de su filosofía no logran responder, fueron varias de las características por las cuales me hizo abandonar y encontrar estos fallos argumentales dentro de esta filosofía. Punto 4. Si los deístas afirman que el universo tuvo que surgir o tuvo que haber sido creado por un ente superior, y a veces, en ocasiones, algunos deístas afirman que este ente superior vive en una especie de mega universo que también fue creado, o que fue un dios o un ente creador que también fue creado, pero que simplemente no importa saber ese origen, y que quizá este fue creado y este fue creado, y se hace una cadena conceptual que llega a rayar en lo ilógico. ¿Por qué no simplemente saltarse todos esos pasos o uno solo, que es el del ente creador, y definir y afirmar que todo fue creado de la absoluta nada, que todo fue creado producto del azar, de las leyes del azar, de la naturaleza y de la física, que son cosas de las que ya hay evidencia, que son experimentales y que se pueden comprobar? Pienso que la necesidad que existe de asignarle esta responsabilidad a un ente creador, como dije antes, proviene del cristianismo. Sin embargo, es algo que se pudiera cortar totalmente de raíz y simplemente aceptar que a través de las leyes de la naturaleza, las leyes físicas, todo surgió. Punto 5. El dios de los huecos. Sé que muchos conocen esta argumentación para contradecir a algunos cristianos. Sin embargo, traigamos a colación este mismo concepto para el deísmo. La teoría del dios de los huecos establece que se pone a Dios justo donde hay huecos conceptuales a nivel científico que no se logran explicar. Para subsanarlos o para darles alguna explicación rápida se utiliza a Dios. Normalmente es un concepto que se utiliza muchísimo contra los cristianos, pero contra el deísmo también funciona, ya que los deístas, como dije al comienzo, argumentan y aseguran que las leyes naturales del universo originaron el todo y por lo cual existe todo y se mueve todo. Sin embargo, hay cosas que la ciencia aún no ha podido establecer, responder y definir con total certeza. Varias de ellas, por ejemplo, son el origen del universo o el origen exacto de la vida, entre muchas otras preguntas que dan tema de hecho para otro video. Y aunque los deístas, a través del conocimiento científico y a través de la lógica, ya han logrado resolver todas las cuestiones que pasan en el mundo o en el universo, o muchas de ellas, no se ha podido responder esas dos. Es muy curioso y simplemente piénsenlo desde esa perspectiva, el por qué se necesita poner un ente creador justo con dos de los huecos conceptuales o dos de las respuestas que aún no ha dado la ciencia. Hay una pequeña coincidencia allí, ¿no? Es decir, si la ciencia ya tuviera resuelto absolutamente el tema del origen exacto del universo y el origen exacto de la vida, no se pondría o no se establecería un ente creador en el deísmo como se pone. Se eliminaría, pero como hay esta ignorancia conceptual en ciencias, se debe poner allí un dios deísta. Por supuesto que los cristianos lo hacen con cualquier tipo de falta de conocimiento argumental en todos los campos. Eso es clarísimo. Sin embargo, los deístas creo que aún lo logran hacer en estos dos puntos y otros específicamente. Punto 6, y pienso que este es uno de los puntos más fuertes ya que es el más científico. Stephen Hawking, en su libro El Gran Diseño, afirma y establece que el Big Bang y el universo entero se pudo haber originado de la absoluta nada, únicamente siguiendo las leyes del azar y las leyes físicas del universo. Hay ciertos tipos de partículas que en este momento están surgiendo dentro de su propio campo en la nada. Aparecen y desaparecen del universo de forma totalmente aleatoria. Simplemente aparecen y desaparecen sin tener ninguna coherencia ni ninguna lógica aparentemente explicable. Esto ya se ha demostrado en el laboratorio. Esto que estoy hablando es experimentación que ya existe. En la descripción del video, en las fuentes, voy a dejar toda la información necesaria para que ustedes mismos lo investiguen y lo indaguen. En conclusión, esto no es un ataque al deísmo ni a los deístas. Me alegro por todos los deístas, ya que desde allí, a través de la razón, se empiezan a dejar todos los conceptos puristas del cristianismo.
A través de la ciencia se comienzan a explicar el universo, la realidad y todo lo que existe y nos rodea en el universo. Y eso me parece genial, eso es excelente. Sin embargo, la invitación es que a través del mismo método que lograron hacer todos estos cuestionamientos contra el cristianismo y contra este Dios cristiano, contra cualquier otro Dios, se siga indagando, investigando, leyendo sobre las propias falencias que en ocasiones puede presentar el deísmo, para que se siga avanzando y evolucionando en este pensamiento y se lleguen a diferentes conclusiones que siempre estén basadas en la lógica, en la razón, en la experimentación y en la evidencia. Y bueno, este ha sido el video por hoy. No olviden suscribirse al canal y seguir todas las partes del proyecto Gente Inteligente. Los veo en una siguiente ocasión y un saludo.